Transmite desde la ciudad de Guatemala, Radio Peniel, en www.penielguatemala.com, la señal de Dios. Voz oficial del Ministerio, Centro Evangelístico, Fe, Esperanza y Amor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Radio Peniel, la señal de Dios. La señal de Dios. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identifica. Descubramos juntas el valor de nuestra redención. A partir de este momento da inicio el programa Mujer Redimida con Norma de Galicia. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Eres tú esa mujer valiente que ante Dios vas y doblas rodillas, porque sabes que cuando le clamas, tu victoria siempre la conquistas. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth Moabita, eres valiente como Reina Esther, y escogida como fue María. Como Dorcas eres servidora, Dios te dio gracia y sabiduría. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Qué tal toda nuestra audiencia que está en sintonía de Radio Peniel, la señal de Dios? Estamos muy contentas de estar nuevamente con ustedes en estos estudios de la palabra de Dios. Gracias por recibirnos donde quiera que ustedes estén, y también ustedes pues son bienvenidos a este programa que es de ustedes, es para la instrucción de ustedes. Por supuesto, nosotros somos las primeras en aprender todos estos estudios y queremos que estos conocimientos, estos estudios puedan llegar a sus vidas y compartir con ustedes esta bendición de estudiar la palabra de Dios. Si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, algún tema que quieren que tratemos, por supuesto que es bueno que ustedes nos manden los temas, las preguntas, las dudas que ustedes tengan, y nosotros nos preocupamos por estudiarlas, por investigarlas, por supuesto que a la luz de la palabra, para que esa palabra nos pueda llevar correctamente por el camino de la verdad. Recuerden que el secreto de ser un buen creyente, un buen hijo de Dios, es llevar al pie de la letra la ley del Señor, la palabra del Señor, sus mandamientos, sus preceptos, y poder seguir esos preceptos cada día de nuestra vida, caminando en ellos como lo dice la palabra. Así es que entonces este día queremos que ustedes participen con nosotros al 502 41 14 34 30. Por ahí estamos hablando de las señales del fin, y hoy pues quedamos que íbamos a hablar un poco de la higuera que nos habla Mateo 24, cuando la higuera reverdece, ¿verdad, Mita? Buenos días ahí a todos a los que nos escuchan. Bienvenidos a este programa que realmente es una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios y aprender de ella. Yo creo que cada vez que vamos indagando un poquito más, vamos profundizando más cómo el Señor obra para nosotros, y vamos conociéndole a Él, su actitud, su forma de pensar. Y yo creo que a través de estos estudios, la higuera es realmente muy profundo y muy interesante ir viendo cómo el Señor en su palabra nos ha dejado cada detalle de forma minuciosa, y muchas veces hasta que llegamos a poder profundizar un poquito, nos damos cuenta de lo que el Señor obra en nuestras vidas y cómo Él ha sido tan cuidadoso.
ahí el Señor nos habla de su creación, cómo Él hace los cielos, cómo Él permite que cada día el sol esté en su lugar, la luna en su lugar, que el mar no salga de sus límites tan solo por su palabra. Pero cuando nosotros vamos a indagar las escrituras y vamos conociendo de Dios, realmente vamos profundizando más ese conocimiento que Dios nos ha dado y ese amor con el cual Él, a través de su misericordia, nos demuestra día a día todos los hechos que vivimos. Entonces, cuando hablamos de la higuera, tal vez a veces lo leemos y lo hemos visto en diferentes lugares en la Biblia, pero no lo hemos relacionado tan profundamente y no hemos entendido bien cómo el Señor ahí nos ha dejado mensajes específicos y especiales. Así que hoy no se aparte del programa, siga ahí en sintonía, vamos a aprender un poquito más de la palabra de Dios y ahí donde usted esté, recuérdese que Dios está con usted, que Dios renueva sus fuerzas en todo momento. Ahí si está pasando alguna dificultad, el Señor está guardándole y ahí solo Él quiere que nosotros nos rindamos a Él y le digamos: Señor, aquí está mi vida, úsala como tú quieras y obra conforme a tu voluntad en esta situación. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son perfectos y si nosotros podemos llegar delante de Él y entregar todas esas preocupaciones, seguramente Él estará abriendo caminos y mostrándonos ahí la respuesta que necesitamos. No la que querramos, eso sí, la que necesitamos, porque Él es un Dios perfecto. Así que hablemos ahí sobre las señales del fin y cómo el Señor usa aquí la higuera para mostrarnos ahí de su amor, también como el Señor Jesucristo nos dice ahí en Mateo 24, después de haber hablado sobre diferentes señales, sobre las preguntas que los discípulos le habían hecho ahí al inicio del capítulo, y le dicen ellos: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces ellos le preguntaban ahí dos cosas: primero, ¿cuándo iba a ser la destrucción del templo? Y ¿cuándo iba a ser la venida de su segunda venida y los finales del siglo? Tomando en cuenta, recuerden ahí que el Señor está pronto por venir. Nosotros vemos ahí cómo el Señor a través de su palabra nos ha reflejado un tiempo en específico. Él habla sobre 7 días, sobre 7 tiempos específicos ahí en Daniel 9. Lo podemos ver en los versos 24 al 27. Y es importante que conozcamos ¿por qué estamos nosotros viviendo estos tiempos finales? ¿Y por qué creemos que ya el Señor está pronto? Recordemos que de Adán hasta estos tiempos hay aproximadamente 6,000 años. Y el Señor detalla ahí 7 tiempos de 1,000 años cada uno, más o menos. Y cuando vamos a la historia vemos que de Adán a Abraham han sucedido 2,000 años, de Abraham a Cristo unos 2,000 años más aproximadamente, y de Cristo a estos tiempos aproximadamente de 2,000 años. Entonces estamos viviendo los últimos tiempos y por eso es tan importante que nosotros comprendamos que las señales se han estado mostrando, que el Señor nos ha dado ahí en su palabra el conocimiento para que nosotros vayamos viendo todo lo que ha sucedido y lo que va a seguir sucediendo: pestes, guerras, falsos profetas. Todo esto se ha ido cumpliendo en el tiempo, ¿verdad, Normita? Y entonces viene el Señor entre todas las cosas que le dice a los discípulos, ahí les dice que cuando ellos vean que la higuera reverdece y sus frutos están por llegar, es porque ya es la señal del tiempo. Entonces Él dice ahí: estén atentos, estas son las señales, y vean cómo la higuera da ese tipo de señales, porque el verano ya está pronto, ¿verdad? Amén, así es. El Señor nos da una serie de muestras de cómo los acontecimientos van sucediendo. Recordemos que la mayoría de las promesas y las señales son para el pueblo de Israel. Y no perdamos de vista esto, aunque por eso nos dice: vean la higuera, porque la higuera es el pueblo de Israel. Por eso nos dice: vean la higuera, cuando su rama reverdece, es porque el verano está cerca. Entonces, si las señales estas le fueron dadas a los discípulos en su momento, el Señor Jesús les habla a sus discípulos y les fue dado a ellos esta señal.
pero no quiere decir que nosotros como gentiles, como iglesia, estemos fuera de la atención de estos acontecimientos. El Señor deja su palabra tanto para el pueblo Israel material, digámoslo así, como al Israel espiritual. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, por supuesto, a lo que el Señor deja, a las señales que el Señor deja. Y el Señor nos dice aquí, de la higuera aprended la parábola cuando su rama está tierna y brotan las hojas. Ahí sabéis que el verano está cerca. Quizá acá en Guatemala es un tanto diferente. Las higueras, yo tengo una higuera pequeñita en mi casa ahorita y está llena de hojas verdes. Es invierno acá en Guatemala, ¿verdad? Y está lloviendo, entonces sus hojas reverdecen, pero realmente se acerca el verano. Ya nosotros más o menos en octubre, noviembre, ya vamos entrando nuevamente al verano. Entonces, cuando esas hojas están reverdeciendo y brotan es porque ya viene el verano y esa higuera va a dar su fruto. Entonces dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, ¿a qué se refiere con la higuera? Recordemos que la higuera es un árbol muy famoso allá en el país de Israel. En esa tierra hay mucha higuera, pero principalmente la higuera africana, que es el sicómoro. El sicómoro es un árbol grandísimo. No nos pongamos a pensar en una higuera normal, pequeñita, que echa más ramitas y hojas, porque esta higuera que ellos conocen, también está la higuera normal, pero generalmente allá está esta higuera que se llama el sicómoro, y el sicómoro es un árbol enorme que echa unos higos también de otra especie, pero siempre es de la especie de la higuera, ¿verdad? Entonces, este árbol es muy famoso en aquella tierra. Recuerden que cuando el Señor habla Zaqueo, ¿verdad? ¿Dónde está subido Zaqueo? En un sicómoro. O sea, estos árboles son árboles que están como en la calle, como en cualquier lugar podemos encontrar un sicómoro allá. Y la madera del sicómoro es tan buena como la del cedro y crece tanto como 14 metros hacia arriba y puede tener una frondosidad de 10 metros. Entonces esa es una planta enorme. La higuera se tipifica entonces como el pueblo de Israel, juntamente con el olivo, juntamente con la vid, la zarza o los espinos, como se dice, son esa imagen de Israel. Cuando el Señor, ustedes vean que habla de la higuera, del olivo, de la vid, de la zarza, es porque está hablando del pueblo de Israel o un ejemplo del judaísmo. Estos árboles que son mencionados en el mismo pasaje allá en Jueces 9, son tipificación del pueblo de Israel, al igual que la granada. En alguna ocasión se menciona la granada como una tipificación del pueblo de Israel y descripción del pueblo judío. El pasaje bíblico quizás más exacto que se refiera a Israel como una higuera es en Oseas 9:10, donde Dios, el Señor le dice a Israel: como a uvas en el desierto hallé a Israel, como el fruto temprano de la higuera primeriza vi a vuestros padres. Y Jeremías 24:3-7, que dice: y Jehová me dijo, ¿qué ves, Jeremías? Y yo le dije: higos buenos, muy buenos, e higos malos, muy malos, tan malos que no se pueden comer. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo:
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así consideraré para bien a los que fueron llevados cautivos a Judá, a quienes eché de este lugar a la tierra de los caldeos. Pondré mis ojos sobre ellos para bien y les haré volver a esta tierra. O sea, el Señor los restaurará en algún momento. Los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré del todo. Les daré un corazón para que me conozcan, pues yo soy Jehová. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo su corazón. Entonces la higuera, según un estudioso hermano Win Malgo, que es el fundador de Llamada de Medianoche, él tiene la opinión que la higuera en las escrituras se muestra como 3 cosas. Primero, el camino correcto a la justicia, la verdadera justicia, la justicia de Dios. Segundo, la higuera como la salvación, es tipificación de la salvación de Dios para la humanidad. Y la higuera como muestra del plan de Dios, todo el plan salvífico que el Señor trazó para la humanidad. Entonces, bueno, casi vemos que es lo mismo, ¿verdad? La justicia de Dios justificándonos a nosotros como sus hijos, luego la salvación, luego muestra como todo el plan salvífico. Ahí en Lucas 17:5 leemos: los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, es el árbol que les digo que es de la especie de la higuera, desarráigate y plántate en el mar, y el árbol os obedecería. Esto tiene un trasfondo ahí. Este versículo tiene una interpretación muy, muy linda y muy buena que le podemos dar, ¿verdad, Almita? Y hay una interpretación muy bonita, pero hablemos un poquito más de la higuera, Normita. La verdad es que, como decíamos, muchas veces leemos, pero no lo relacionamos, y el Señor ahí nos ha dejado cada detalle para que nosotros profundicemos y podamos aprender un poco más de Él y identificarnos más con Cristo. Y en las Escrituras hay aproximadamente 44 versículos que mencionan la higuera. Y es muy importante porque realmente cada vez que se menciona la higuera, yo creo que tenemos que hacer una figura de lo que el Señor nos quiere dar a relacionar en ella, porque hay diferentes mensajes que el Señor nos habla a través de la higuera. Dicen que la higuera era un árbol muy frecuente en la tierra de Israel y fue valorado desde los primeros tiempos por todos los pueblos antiguos. Dice, ahí podemos ver en diferentes lugares cómo se habla de la higuera en la Biblia. En las tierras áridas la higuera, además de ofrecer frutos, daba sombra en las oasis y marcaba el cambio de estaciones, dice. Y eso lo podemos ver también ahí relacionado en la palabra, en Cantares 2, del 11 al 13, dice, porque mira, ha pasado ya el invierno, han cesado ya las lluvias y se han ido. Aparecen las flores en la tierra, el tiempo de las canciones es llegado, se oye el arrullo de la tórtola en nuestra tierra. Echa la higuera sus yemas y las viñas en cierne exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente. Ahí nos hablan sobre cómo los frutos de la higuera pues venían y marcaban las diferentes estaciones. Tiene mucho simbolismo dentro de la palabra. Dice que al principal de ellos era la fertilidad y la fecundidad, pero también era una fuente de medicina, y eso lo vamos a ver ahí en Segunda de Reyes 20, cómo el rey Ezequías pues es curado a través de una especie de que se hace con higo de ungüento con higo para poder sanarle. Y esta planta también es un símbolo de paz. Ahí en Miqueas 4:4 podemos leer cómo el Señor habla como un símbolo de paz. Allí vamos a leer esa parte en Miqueas 4:4.
Y dice en Miqueas 4:4, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien lo amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aquí el Señor le estaba hablando a su pueblo y le estaba hablando sobre el cuidado que iba a tener sobre ellos. Y entonces lo relaciona sobre la higuera. También podemos ver relacionado en diferentes versículos sobre cómo también es un símbolo de prosperidad y la fidelidad del pueblo a su alianza con Dios. Y esto lo vemos en Joel 2:22. Ahí también dice, es cueva de ladrones, estoy leyendo otro versículo, Joel 2:22 dice, animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Y aquí el Señor a través de las escrituras nos habla mucho de la higuera. Si nosotros vamos a buscar, vamos a encontrar la higuera con diferentes símbolos en donde el Señor lo muestra como bendición, lo muestra como prosperidad, como cuidado de su pueblo al estar bajo la sombra de la higuera. Como tú decías, también ahí también nos lo relata cuando está Zaqueo encima del árbol y es un sicómoro, que es también una higuera. Y entonces vemos ahí cómo la palabra nos revela la importancia de este árbol o de esta planta, pero cuando vamos a hacer el análisis de cuál es su relación verdadera del lado espiritual, yo creo que es cuando más profundizamos la importancia de este símbolo en la Biblia, ¿verdad, Normita? Ahí creo que tú tienes una... Amén, así es. La verdad es que no me había puesto a pensar qué tanto tipificaba la higuera en las Escrituras hasta ahora que nos pusimos a estudiar este tema. Y esta interpretación que les hablaba anteriormente cuando el Señor, cuando los apóstoles le dicen al Señor, aumentanos la fe, y el Señor les dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le diríais a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y el árbol os obedecería. Y ahora el Señor nos indica que un árbol grande de este tipo, dice a sus apóstoles, quienes eran judíos, volvemos a insistir que las señales el Señor las da a los judíos. Dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Esto de este versículo precisamente que el Señor hablaba, se cumplió justamente en el año 70 de nuestra era, ¿verdad? Después de Cristo. Porque exactamente fue lo que ocurrió con la higuera de Israel cuando se enorgullece en los tiempos de Jesús y no lo quieren recibir como el Mesías, y los israelitas fueron desarraigados de su propia patria y echados al mar de las naciones. Recordemos que cuando se habla de mar es mucha gente, que son las naciones de la tierra. Entonces el pueblo de Israel, esa higuera, es desarraigada de su tierra y echada al mar de las naciones porque fueron dispersos por todas las naciones. Esa fue la intención salvadora de Dios, que se convirtió en salvación para nosotros los gentiles, para el pueblo, para los pueblos gentiles que no teníamos esperanza de este plan de salvación, aunque Dios ya lo tenía previsto, ¿verdad? No nos iba a dejar por ahí sin una solución al problema, sino que el rechazo del pueblo de Israel, del Señor Jesucristo como el Mesías, fue para nosotros de bendición, porque entonces viene el plan de salvación a voltearse hacia los gentiles, y por ese rechazo que ellos tuvieron, para nosotros se convierte en bendición, como lo dice Pablo. Y entonces vemos que por la fe de los apóstoles, quienes eran judíos y por lo tanto provenían de la higuera que estamos hablando, que es el pueblo de Israel, el evangelio fue llevado o fue traído a nosotros los gentiles. De este
desarraigarse del evangelio de Israel hacia las naciones, de este arrancamiento, digamos, de la higuera que es Israel de su propia tierra y se va hacia las naciones, se habla en Hechos 13, 46 y 47. Entonces Pablo y Bernabé, dice, hablando con valentía, dijeron, era necesario que se os hablase a vosotros primero la palabra de Dios. Recordemos que cuando el Señor dio el mandato de hablar su palabra, dice, primero a Jerusalén, a Judea, a estos y a estos pueblos de Israel, y luego a los confines de la tierra. Y tenían que hablar el evangelio con los apóstoles precisamente. Entonces era necesario que se os hablase primero a vosotros la palabra de Dios, le dice al pueblo de Israel, pero ya que la habéis desechado y no os juzgáis dignos de esta vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz a los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esa profecía que el Señor le da a Isaías, si no estoy mal, y el Señor la está cumpliendo ahora que los apóstoles salen a predicar el evangelio a los confines de la tierra. Principalmente Pablo, ¿verdad? Que salió a predicar a los gentiles, y Pedro, que fueron los que creo que fueron más utilizados para ir a predicar afuera. El desarraigamiento espiritual de Israel tuvo también luego como consecuencia el desarraigamiento nacional. ¿Por qué? Porque en el año 70 después de Cristo los judíos fueron dispersados por el mundo y los apóstoles tuvieron la fe de trasplantar la bendición que le correspondía a Israel a los gentiles. Dijo aquí Pablo y Bernabé, ya que ustedes despreciaron el evangelio de Jesucristo, pues ahora nosotros vamos a los gentiles a predicarles porque esto nos mandó el Señor, ¿verdad? Entonces, ese desarraigamiento que tuvo Israel duró casi 1900 años. Estuvieron dispersos por las naciones a lo largo de 1900 y tantos años, hasta 1948 que el Señor vuelve a restaurar, y como un milagro, los expertos en, si no estoy mal, geología o los que estudian las poblaciones y esto, dicen que en la historia del mundo no hay una nación que haya sido dispersa que vuelva a poseer su territorio. Y en Israel se da un milagro excepcional en el cual viene después de 1900 y tantos años a poseer nuevamente su tierra y declarada con independencia. Entonces el Señor les vuelve a entregar su tierra, les vuelve a entregar Israel, y la higuera milagrosamente vuelve a reverdecer. Allí es cuando la higuera empieza a reverdecer sus hojas y el Señor nos dice, el verano está cerca. Amén. Así es, ahí el Señor nos revela su palabra, y es bien interesante cuando estudiamos la historia de lo que sucedió antes de que Israel fuera establecido nuevamente como nación, porque hubieron 2 guerras previo a esto, y dice que la primera guerra ayudó a poner allí listo el territorio, a poder adecuar el territorio, y la segunda hizo que los israelitas anhelaran más a su Dios, por todo lo que ellos pasaron durante ese tiempo. Pero vemos ahí que el Señor nos muestra el reverdecimiento de la higuera. Y el Señor también durante su estadía aquí en el mundo lo hace de ver de diferentes formas. Y vemos ahí
cómo el Señor nos lo muestra ahí en Marcos 11, 12 al 14. Recordemos que el Señor, previo a su padecimiento, estuvo unos días en Jerusalén, entrando con una forma triunfal, y eso lo vemos en Mateo 11, del 1 al 11, en donde Él entra a Jerusalén y todos ahí felices, lo reciben con ramos, y etcétera. Pero dice que al día siguiente, ahí vamos a verlo en Marcos 11, 12 al 14, dice: al día siguiente, cuando salía de Betania, Jesús sintió hambre, y de lejos vio una higuera que tenía hojas, y se acercó a ver si también tendría fruto, pero no encontró más que las hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto. Sus discípulos lo oyeron, dice, ahí se queda, y ahí empezamos a leer un poquito más. Pero quiero centrarme en esta parte porque el Señor Jesucristo también da a entender lo que iba a pasar con Israel en ese momento a través de la higuera. Y entonces, cuando nosotros humanamente analizamos este versículo, decimos: pero si no era tiempo de fruto, ¿y por qué viene el Señor Jesucristo y se enoja de tal manera que maldice la higuera? El Señor realmente está usándolo como una analogía. Cuando lo analizamos humanamente, vamos a encontrar algo muy importante también, que yo no lo sabía hasta ahora que hicimos este estudio, Normita. Porque cuando vemos sobre la higuera, dice que esa higuera tenía hojas, estaba verde. Entonces, pero no era tiempo de que hubiera fruto, también lo especifica la palabra. Entonces dice que estos árboles generalmente reverdecen y tienen fruto en los meses de agosto y de octubre. Y más o menos el tiempo en el que el Señor Jesucristo estaba allí era en abril, más o menos. Digamos que así son los tiempos que estamos especificando. Pero, ¿por qué iba a buscar fruto si no era tiempo de fruto? Y dice que estos árboles, especialmente en un tiempo, dice, generan unas brevas. Las brevas son los primeros frutos que da la higuera y que aparecen al final de la primavera. Y los higos son los que salen en verano y en otoño. Entonces, el Señor Jesucristo sí podía encontrar algo en esa higuera, aunque no fuera tiempo de fruto. Y que cuando una higuera en este tiempo no tiene brevas y están sus hojas verdes, significa que la higuera es estéril, que no va a dar fruto. Entonces el Señor Jesucristo de por sí sabía que esto iba a pasar. Y dijo, y maldice la higuera. Pero cuando lo vemos de la forma relacionado al pueblo de Israel, sí estaba relacionado al pueblo de Israel. Él estaba ahí hablando de que estaba buscando fruto y no encontró. Y para eso vamos al texto en Lucas 13, del 6 al 9, en donde él habla sobre la higuera sin fruto. Y dice, Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a ver si daba higos, pero no encontró ningún fruto. Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo, mira, por 3 años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto, pero nunca lo encuentro. Córtala, pues, ¿para qué ha de ocupar terreno inútilmente? Pero el que cuidaba el terreno le contestó, Señor, déjala todavía este año y voy a aflojarle la tierra y echaré abono. Con eso tal vez dará fruto y si no, ya la cortarás. ¿Cuántos años estuvo el Señor Jesucristo en su ministerio predicando la palabra? 3 años. Y aquí vemos esa relación. Estuvo 3 años predicando la palabra, diciéndole al pueblo israelita, conviértanse, yo soy el Mesías, y no quisieron hacerle caso y no había fruto en ellos. Uh-huh. Y entonces fue la forma en que el Señor Jesucristo también en las Escrituras nos está mostrando cómo Él, a través de su vida, también nos daba ese relato de lo que iba a suceder. ¿Qué estaba pasando ahí? Israel estaba siendo movido de ser ese pueblo escogido, pero también estaba viendo algo importante. Nos estaban dando la cabida a nosotros los árboles, al resto de árboles, para que pudiésemos entrar al reino de los cielos. Uh-huh. Entonces había un propósito, sí, pero vemos cómo el Señor nos muestra también ahí y habla también sobre la higuera y cómo nos revela su palabra a través del tiempo y cómo también les dice que será removida, y era el complemento de lo que tú hablabas, ya cuando Israel es dispersado en el año 70 después de Cristo, y vemos que hasta 1948 ellos son nuevamente una nación. Amén, así es.
Inclusive el Señor lo había dicho ahí en Mateo 21:43. Por esta razón os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado al pueblo que sí producirá frutos del reino. O sea, la maldición a esa higuera fue por no haber dado frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? O sea, ellos habían venido de ser rescatados de la esclavitud, de ser rescatados de la cautividad, no una vez, sino muchas veces, y aún así no daban frutos dignos de arrepentimiento. Y lo que maldice el Señor a esta higuera es por el engaño que había en ella, ¿verdad? Porque aparentemente era una higuera buena, frondosa, pero no había fruto, y era lo que tú acabas de mencionar, que era una higuera estéril. Igual es la religión del judaísmo, muy, muy buena en la ley. Los maestros de la ley quieren cumplir al pie de la letra esa ley, pero no hay frutos dignos de arrepentimiento realmente. Ellos quieren exigir que se cumpla la ley, pero ellos mismos son ciegos, guías de ciegos, como lo decía el Señor. Entonces, la higuera, símbolo de Israel, no dio frutos, los frutos que Dios demandaba de ellos. Entonces el Señor, en esos versículos que tú leíste de Lucas 13, el Señor, el Padre, le dice al Señor Jesucristo, ¿verdad? En este caso, esta higuera no da fruto, la voy a arrancar. Y era necesario arrancarla, porque si no, el evangelio no llegaba a todas las naciones, no llegaba a nosotros los gentiles. Entonces, el Señor todavía ruega y dice, todavía les voy a hablar por medio de los apóstoles. Todavía estuvo ahí hace un tiempo. En la célula estamos estudiando el libro de Hebreos, y vemos cómo son bien, bueno, como todos los creyentes, creo que volvemos a caer en lo mismo, como necios, ¿verdad? De volver a los rudimentos, y nos ponemos muy religiosos, y lo que menos buscamos es agradar a nuestro Padre Celestial. Y yo creo que eso es lo que a Dios no le gusta, y lo que no funcionó ya de la ley, que nos volvemos muy sistemáticos, muy religiosos, y queremos cumplir ciertos rudimentos. Y el Señor ahí en Hebreos, por medio del escritor, no dice quién es el escritor específicamente, pero el escritor obviamente era judío, era hebreo, y él sabía de lo que les estaba hablando. Y entonces le dice, vuelven ustedes a los rudimentos, a la ley, a los sacrificios, no, ya eso ya el Señor ya lo pagó. Entonces, esto era lo que el Señor ya no aceptaba del pueblo de Israel, que volvían otra vez a la ley, volvían a su religiosidad, y ahora este árbol seco, aparentemente sin vida, luego cuando vuelva a ser restaurado totalmente, tendrá ese futuro glorioso, podríamos decir, ¿verdad? Porque Dios tiene un plan para Israel, y decimos, pero ¿cómo? Si ellos se han rebelado contra Dios. Sí, pero es su pueblo, y todas las promesas y todos los planes son para Israel. Nosotros cachamos porque ellos se rebelaron. Entonces Dios tenía el plan de endurecer el corazón de ellos para que nosotros pudiéramos ser partícipes de esa salvación grande que nos ha dado. Entonces la higuera es un árbol cuyo fruto sigue muy cerca de brotar las hojas. Cuando reverdece las ramas, está muy cerca la fructificación, ¿verdad? Está muy cerca de que salga ya el fruto. Por eso dice, verán ustedes que el verano está cerca, porque en el verano, como ya llovió, como ya recibió la humedad necesaria, ya está apto para dar su fruto.
echa sus ramas verdes, sus hojas verdes, y luego inmediatamente vienen los retoños donde sale su fruto. Y ahora vemos cómo Israel en 1948 empieza a reverdecer. Y de 1948 para acá, Israel ha tenido una restauración en la cual nosotros vemos que no ha perdido ni una guerra. Ellos han tenido guerras con diferentes países en el Medio Oriente y no han perdido ninguna guerra y no la van a perder, ¿verdad? Porque el Señor viene a dar esta señal de que el verano está cerca. Ahora sí, cuando Israel sea totalmente restaurado, ahora sí va a dar su fruto, porque ya reverdeció, y cuando reverdece, eso fue en 1948, está cerca el verano cuando ya va a dar su fruto. ¿Por qué? Porque Israel entonces va a decir: perdón, Señor, ahora sí sabemos que tú eres el Mesías y que tú eres nuestra salvación. Ahí van a reconocer, pero el proceso va a ser un poquito complicado y un poquito largo y un poquito desesperante para ellos, bastante desesperante, ¿verdad? Porque yo creo que el proceso ya lo están empezando a vivir, lo que hablábamos de guerras y rumores de guerras, pues ya lo estamos viendo en el pueblo de Israel, aunque ellos siempre han estado en guerra, pero ahora se está hablando de que Rusia también se quiere unir a esta guerra que Irán está iniciando, ¿verdad? Y quieren apoyar para destrucción de Israel, aunque ya sabemos que no lo van a lograr. Entonces, lo que parecía ser un juicio, en cierto sentido, resulta ser un dirigir la bendición hacia la restauración de Israel, ¿verdad? Porque llega el momento en que realmente Israel tiene que fructificar y dar ese fruto que el Señor quería de ellos en el tiempo en el que vino Jesucristo, pero no se dio por el rechazo, por la religiosidad, por la rebeldía, por la idolatría, por X o Y razón no se dio el fructificar. Era una higuera estéril hasta este momento y aparentemente el Señor la arranca y queda sin vida, pero no fue así, porque el Señor viene y la restaura. Ahorita Israel está reverdeciendo y esa es una señal para nosotros, tanto para el pueblo de Israel como para nosotros. Amén. El reverdecer de Israel, porque eso nos dice que ya el verano está cerca y esto es la segunda venida del Señor, ¿verdad? Amén, así es, y por eso es que sabemos que Israel es el reloj que nos muestra la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante conocer toda la historia y entender cómo el Señor la dejó plasmada en su palabra. Y hay algo muy interesante y vemos que la higuera está desde Génesis hasta Apocalipsis representada en diferentes lugares. Amén. Y hay algo muy, muy importante que aprendimos durante este estudio y cómo el Señor nos muestra ahí desde Génesis el significado de la higuera. Vemos ahí cuando Eva come el fruto prohibido, eso lo podemos ver ahí en Génesis 3. Y ¿qué es lo que pasa con ellos? Lo primero que hacen es cubrirse. ¿Y con qué se cubren? Con hojas de higuera. Y entonces vemos que de alguna manera la higuera representa esa ley que fue dada también al pueblo de Israel, que cubría el pecado, pero que no la limpiaba completamente. Uh-huh. Y ahí en el mismo Génesis, una analogía que hace un escritor, nos dice, el Señor tuvo que hacer un sacrificio de sangre ahí, para poder
revestir nuevamente al ser humano. Y eso también es una muestra del sacrificio que hace el Señor Jesucristo por nosotros para poder librarnos del pecado que nos cubría, de ese pecado que nos condenaba a una vida de perdición. Y ahí es donde el Señor Jesucristo nos da esa salvación. Pero yo me quiero enfocar un poquito ahorita en la analogía de la higuera con las hojas verdes, Normita, porque yo creo que esto pues está simbólicamente ahí representado para el pueblo de Israel, y cómo el Señor nos muestra que a través de eso Él estaba sustituyendo a ese pueblo por un pueblo que venía también a ser ahora nosotros los gentiles, a poder tener la posibilidad de entrar al reino de los cielos también a través de Cristo Jesús. Pero cuando hablamos de la higuera y de esa higuera que el Señor Jesucristo buscó frutos con hojas verdes, también tenemos que enfocarnos en nuestra vida como creyentes, y muchas veces nosotros nos parecemos a esa higuera. Por fuera, con hojas verdes llamativas, y que aparentemente estamos sirviendo y haciendo las cosas en teoría para Dios, y nos volvemos como esos fariseos que eran muy inteligentes sabiendo las leyes, pero que se apropiaban de la ley para el uso propio y para sacar provecho. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora como creyentes? ¿En dónde estamos enfocados? ¿Estamos siendo como esa higuera que aparenta tener hojas verdes y que está asistiendo a una iglesia y que está buscando de Dios, pero cuando van a buscar en nuestra vida, en nuestro ser y en nuestro crecimiento, han habido frutos verdaderos? Hay fruto en nosotros que demuestre que somos una higuera que no está estéril por dentro. Y yo creo que esto el Señor también nos lo dice a nosotros, nuestra iglesia, porque muchas veces nos acostumbramos a una religión, a seguir pasos, a llegar a la iglesia los domingos para poder sustituir mi pesar de todo el pecado que yo he cometido entre semana, y en teoría para limpiarme de ese pecado, pero no hay un cambio en mí, y voy después a enfrentarme a la siguiente semana a vivir de la misma manera, a no buscar un cambio verdadero o el fruto que el Señor quiere de nosotros en el tiempo que Él nos está pidiendo. Entonces yo creo que aquí el Señor también a través de eso nos está diciendo: yo voy a venir a buscar fruto a tu vida. Estás como esa higuera verde que aparentemente de lejos pueda darme esos frutos, y cuando yo vaya a buscarlas no las encuentre. Ya sabes cuál es el fin de esa higuera. Entonces el Señor nos está diciendo: no, estamos puestos en esta tierra para dar frutos, pero si yo ya tengo 5, 10, 15 años en una iglesia, sentada, escuchando las prédicas, pero mi vida no refleja ningún cambio, ningún fruto, entonces estoy siendo como esa higuera estéril, que aparenta estar verde, que aparenta ser un árbol que va a dar el fruto, pero no lo estoy dando. Y entonces yo creo que este también es un llamado a nuestras vidas, a poder recapacitar y a poder venir delante del Señor y decir: Señor, yo no quiero ser esa higuera. Yo quiero ser una higuera que dé frutos, y que tú puedas usarme a través de tu Espíritu Santo. Tú has dado dones a mi vida, tú me has dado y me has dado estas armas. Ayúdame a poder usarlos para que el día de tu venida me encuentres como una higuera llena de frutos, o por lo menos un fruto que yo pueda dar en mi vida, ¿verdad? Amén. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta que esta dispensación de la gracia, si bien también es para los judíos, porque hay un remanente fiel que ha venido a Jesucristo como su Salvador, es más para nosotros los gentiles. Ahorita es cuando nosotros debemos afirmarnos y arrepentirnos, y como tú lo decías, dar frutos dignos de arrepentimiento, para que ahorita que está cerca el verano y llegue ese momento en el que el Señor venga por su iglesia, nosotros seamos tomados por dignos de ser arrebatados con Él, ¿verdad? Porque el trato con Israel pues va a seguir todavía. Para ellos, como lo decía, si bien la gracia también es para ellos, pero hay un trato especial para ellos, que va a ser principalmente en la gran tribulación y en aquellos creyentes que no se afirmaron ahorita en el tiempo de la gracia, y dice que con mucha dificultad van a poder ser salvos. Dios con Israel va a tener un trato muy diferente, en el cual ellos allí en la gran tribulación
no les va a importar ser matados de alguna manera, sino creer en que Jesucristo era su Mesías. Ahí ellos van a creer en que Jesucristo realmente era el Mesías que estaban esperando. Pero Pablo dice aquí, y si su transgresión es la riqueza nuestra y su fracaso es la riqueza de nosotros los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? O sea, para ellos también hay un plan precioso que el Señor tiene. Como les digo, se la van a ver difícil porque tienen que pasar la gran tribulación, cosa que la iglesia o los verdaderos creyentes ya no la vamos a pasar. Nosotros creemos que ese arrebatamiento va a ser un tantito antes de que empiece este trato especial con Israel, esa gran tribulación. Y algo que quiero dejar en claro es que el arrebatamiento no es lo mismo que la segunda venida de Cristo, ¿verdad? El arrebatamiento es algo que va a suceder antes de la gran tribulación, y la segunda venida de el Señor Jesucristo va a venir 7 años después. Después de que pase ese tiempo de tribulación, viene la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento no es venida de Cristo, porque el arrebatamiento, como lo dice ahí en en Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, Pablo le habla a los de la iglesia de Tesalonicenses y les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, porque para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Recordemos que Pablo pensaba en que todavía Jesucristo regresaría muy pronto por su iglesia, ¿verdad? Y él por eso se incluye en ese punto donde dice: nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, igual lo diría yo en este momento, los que vivimos, los que habremos quedado para la venida del Señor, porque ¿quién no quiere ver la venida del Señor, verdad? Todos quisiéramos estar en ese momento glorioso de la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí es donde es el arrebatamiento. La palabra rapto o arrebatamiento no aparece como tal en las escrituras, pero acá Pablo está siendo bien claro, ¿verdad? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, en este momento el Señor no viene a la tierra como tal. Él va a estar en los aires, en las nubes, esperando a su iglesia, porque su iglesia es llevada, dice, a los aires para estar siempre con el Señor. Por tanto, alentémonos los unos con los otros con estas palabras. Y ahí también en Corintios nos dice más o menos lo mismo. Si ustedes lo quieren leer, Corintios 15, 50 en adelante, ustedes también pueden confirmar el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, cuando el Señor viene, es en Apocalipsis 19, versículo 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba era fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Por qué? Porque Jesucristo derramó su sangre por nosotros, y su nombre era el Verbo de Dios.
y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Esos somos nosotros, los que vamos a venir con el Señor en su segunda venida. Y dice que Él regirá con vara de hierro y pisa el lagar del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, esta es la segunda venida del Señor, y sí quería dejar en claro esto, porque muchos confundimos que el arrebatamiento, el rapto es la segunda venida del Señor. No, son cosas muy diferentes, y que hay 7 años en medio de una y de la otra. Amén, que estos son los tiempos establecidos por el Señor ahí en Daniel, que creo que también es un estudio muy bonito que vamos a tener la oportunidad de platicarlo. Amén. En la siguiente temporada. Pero recuérdense, el Señor dice: yo vengo pronto, y vengo por una iglesia limpia, una iglesia con vestiduras blancas. Así que a estar listos. El Señor nos está llamando a hablar de estos temas porque es necesario que su pueblo se prepare, que su pueblo conozca todo aquello que lo rodea a través de las manifestaciones de la carne que hemos visto en los programas anteriores, a través de todas las circunstancias que se están dando en estos tiempos. Y ahora nos dice: vengo pronto. Prepárense, estén listos, porque va a llegar el día en que ustedes van a ser arrebatados. Y por eso ahí en Mateo 24:44 dice: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Amén. Así que a estar preparados, porque también hay otra parte de las Escrituras que también a mí se me estresa, me da como... no sé, como que se me estresa la piel en algún momento, me estreso cuando pienso en esto, me da como armonía también, porque dice también ahí en Mateo 7:21-23, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré: nunca los conocí. Aléjense de mí, malhechores. Eso está en Mateo 7:21-23. Entonces, tenemos que buscar al Señor. Este es el tiempo, y si lo hemos escuchado desde hace ya años, desde que éramos pequeños, ahora con más énfasis: Cristo viene. Y tenemos que estar listos para encontrarnos con Él en los cielos. Amén, así es. Sabemos que el Señor tiene preparado para nosotros una vivienda especial, ¿verdad? Porque eso fue lo que Él dijo cuando se fue: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Y damos gloria a Dios por eso. Por eso es que la iglesia tiene que orar: Maranata, Cristo, ven pronto Jesús. Yo creo que eso es lo que se menciona en la palabra del Señor, que dice: el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Amén. Yo creo que como hijos de Dios tenemos que anhelar el regreso del Señor y ser dignos de ser levantados, ¿verdad? Tremendo esto que leías, porque muchos se llaman yo soy cristiano, pero cuando los vemos en la calle peleando con la gente, haciendo problema, maltratando a su esposa, no siguiendo los principios y los preceptos que el Señor dejó en su palabra, ¿verdad? Con discordias, haciendo de menos a las demás personas, no están practicando la palabra del Señor, y es un ejemplo de lo que pasó con Israel. No estamos dando fruto, y si no damos fruto, seremos desarraigados de ese lugar en el que creemos estar, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar muy atentos a que Cristo viene pronto, y al sonar de esa trompeta, qué bueno que todos fuéramos arrebatados. Pero ese es otro estudio, ¿verdad? Amén. Quizá
la palabra menciona un 50-50 de la iglesia, ¿verdad? 50% se va y 50% se queda. Eso es lo que se menciona ahí y quizá podamos hablar de eso en próximos días, pero tenemos nosotros que evaluar si estamos en el 50% que somos dejados o el 50% que somos llevados a las nubes al encuentro con nuestro Señor. Bueno, el tiempo se nos fue. Yo creo que esto de la higuera, si no quedó claro, mándenos sus preguntas ahí. Si no les satisfizo nuestra explicación, mándenos a decir qué dudas le pueden surgir acerca de esto y con mucho gusto seguimos estudiando esto o pasamos a otro tema que esté un poco relacionado con esto, ¿verdad, Almita? Así es. Ahí tenemos mensajes. Amén. Que nos enviaron. Claudia Ishkoy, preciosa la palabra del Señor, hay enseñanza y edificación en el estudio de la misma. Muchas gracias, amadas hermanas. Gracias, Claudia, por tu mensaje ahí. Bendiciones y por estar en sintonía, qué bueno. Amén. Marta Velázquez dice, hola, desde Colombia, soy una persona cristiana católica y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Dios las bendiga, gracias por compartir la palabra de Dios. Hermana, si usted es cristiana católica, lo importante es que usted haya confesado a Cristo como su Salvador. Que diga, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador y reconozco que tú resucitaste de los muertos y por favor, mi Señor, inscribe mi nombre en ese libro de la vida para ser llevada contigo en el momento que tú aparezcas en las nubes. Eso es lo más importante, no importa cómo nos llamemos, pero que Cristo sea nuestro Señor y Salvador, Marta. Gracias por escribir y que el Señor te siga bendiciendo. Amén. Mariana Rojas, desde Costa Rica. Excelente mensaje. Gracias, Mariana, ahí por estar en sintonía y qué bendición es poder leerlos ahí. Qué bueno que se están comunicando. Amén. Carmen Pantoja, desde México. El pueblo de Dios es el que hace la voluntad de Dios. Excelente información y análisis bíblico. Gracias, Carmen, por tu comentario. Silvia Ávila desde Venezuela, siempre les escucho. Saludos, hermanos de Radio Peniel. Saludos ahí a Silvia, que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que siga ahí fortaleciendo al pueblo venezolano. Yo sé que el Señor, entre todo, aunque veamos las cosas difíciles, Él tiene el control. Así que sigamos creyendo en Él y mucho ánimo ahí a nuestros hermanos en Venezuela. Amén. Todo ayuda bien a los que amamos al Señor, amén, ¿verdad? Yo estoy segura que el Señor va a pelear por ellos. Gladys Delgado, amén, dice, gracias, Magalis Delgado, gracias por tu comunicación ahí, Magalis, Dios te bendiga. Y amén. No sé si tenemos en Facebook también algunos mensajes. Nos escribe Yesenia Gómez de Interiano. Muy buen día, bendiciones, pastora Norma y hermana Alma, excelente programa. Les mando un fuerte abrazo. Un abrazo ahí a Yesenia, gracias por estar siempre ahí conectada en Facebook. También nuestra hermana Maricruz Álvarez dice, buenos días, hermana Normi y Almita, Dios les bendiga, gracias por la palabra del Señor, sigan adelante porque son de mucha bendición. Gracias, hermana Mari, por esas bendiciones, por esas palabras tan lindas que nos animan a seguir adelante. Así es que gracias por esa comunicación. Y también tenemos ahí, Normita, Rosy Flores, buenos días, bendiciones. Y también nos escribe Laura Sarabia. Normi y hermana Almita, gracias por tan hermosa enseñanza. Abrazos y que Dios las bendiga y guarde. Gracias ahí a nuestra hermana Laura por estar en sintonía. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. A mí no me aparecían aquí esos dos porque a veces falla la tecnología asunto. Pero gracias por haber estado con nosotros, por habernos bendecido con esos mensajes tan hermosos y no se olviden de siempre estar en comunicación. A veces parece que no nos están escuchando porque no tenemos mensajes, pero gracias por animarnos y mandarnos estos mensajes. Bendecimos a toda nuestra audiencia. Siempre les digo, oramos por todos ustedes y oramos para que la palabra del Señor sea
la correcta, ¿verdad? Amén. Que el Señor no aparte de nosotros la sana doctrina y que todo lo que hablemos pues que sea basado en las Escrituras. Amén. Les bendecimos, ¿verdad, Almita? Les deseamos que todo lo que emprendan en estos días sea de bendición y que el Señor lo prospere en el nombre de Cristo Jesús. Y les mandamos nuestro abrazo desde acá de Guatemala con mucho calorcito humano, con todo el amor del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Y amén. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identifica. Gracias por su sintonía el día de hoy. Hemos llegado al final del programa Mujer Redimida. Le invitamos a que nos vuelva a escuchar en nuestra próxima emisión. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Eres tú esa mujer valiente que ante Dios vas y doblas rodillas.